Teníamos en cuenta que el ganado se le llaman los mayos, siempre se le llaman los mayos en el creciente de la luna, porque sí que era mejor para cuando el ganado daba cría y esa cosilla. Iniciamos aquí, desde estas singulares paredes, un nuevo programa que tiene que ver esta vez con fenómenos cíclicos relacionados con el Sol y la Luna y que han sido observados e interpretados desde nuestros ancestros hasta la actualidad. Octavio, Montaña Bermeja, ya hoy más conocida como Cuatro Puertas, forma parte de ese conjunto de paisajes, de montañas sagradas de Gran Canaria. Y aquí se observan varios fenómenos con relación astral, en este caso en este habitáculo con el ocaso del solsticio. ¿Cómo podías tú explicar el fenómeno? Sí, bueno, el fenómeno que ocurre aquí en la Cueva de Cuatro Puertas es un fenómeno curioso. Durante al menos 3 días se puede observar, como bien decías, al ocaso, cuando se pone el sol, un haz de luz, un pequeño foco, va a atravesar la cueva desde la abertura más hacia el oeste de la cueva principal del conjunto de Cuatro Puertas, empieza por esa abertura y va a terminar al fondo. Lo ven allí como un escaloncito, lo ves allí. Pues ahí es donde va a terminar ese haz de luz, ese foco de luz que va a tener una forma de flecha. Este fenómeno solo va a ser visible durante 2 o 3 días antes o después del solsticio de verano. ¿Qué interpretación le dan ustedes al fenómeno? Como muchas cosas en la arqueología canaria hay cosas que desconocemos, no lo podemos saber 100%. No, podemos saber que este fenómeno lo conocían, lo vieron los antiguos canarios, no podemos saber si lo interpretaban como lo interpretamos hoy en día. ¿De acuerdo? Lo que sí es verdad, lo que sí sabemos es que los antiguos canarios necesitaban, por una cuestión de supervivencia, elaborar un calendario, necesitaban establecer el paso de las 4 estaciones, y a ellos no les quedaba otro remedio que mirar hacia el cielo. Nosotros tenemos calendarios, tenemos relojes, pero ellos, para poder establecer ese calendario, tenían que irremediablemente fijarse en el movimiento del sol en el horizonte. Fenómenos que se producen anualmente. Claro, este es un fenómeno que se repite, como bien decía, en esos días del solsticio de verano, 20-21 de junio, y se va a repetir siempre en esas fechas, cada año. Esto les va a permitir, pues, establecer ese calendario, establecer, en el caso concreto de Cuatro Puertas, cuando se inicia el verano. En otros lugares de la isla tenemos otros marcadores solares, que es como se denominan estos fenómenos, que nos van a indicar el paso, por ejemplo, la llegada de la primavera, la llegada del otoño, lo que se denominan los equinoccios, y por supuesto también la llegada del solsticio de invierno. Con todos esos lugares ya los antiguos canarios podían establecer al menos el paso de las estaciones solo mirando el sol. Sin embargo, para elaborar el calendario, para saber el día exacto en el que vivían, lo que utilizarían es la luna. Y de hecho su calendario es un calendario lunar, es un tanto diferente al nuestro. Sus meses tendrían en torno a 29 o 30 días y cada año tendría 12 meses como los nuestros. Eso hace que haya un desfase. Cada año los antiguos canarios perderían 11 días con respecto a nuestro año. ¿Vale? ¿Cómo lo pueden equilibrar los antiguos canarios? Pues creemos que en realidad ellos contaban los años de 3 en 3, es decir, que tenían ciclos trianuales.
cada tercer año, para poder compensar esos 33 días que hemos perdido, 11 por cada año, lo que hacen los antiguos canarios es añadir un nuevo mes al calendario, es decir, ese último año, ese tercer año, el año tendría 13 lunas, en lugar de 12 lunas como los anteriores. Cuando la luna tenía en el invierno el cerco, un cerco que se le hace alrededor de la luna, pues era raro, muy difícil que a los 3 o 4 días no hubiera alguna frescura de lluvia o frescura, es decir, que algo parecía poco mucho. Y después también por la salida de la luna, la altura que venía la luna, para uno salir ya a trastear con los animales, a buscarlas, a traerlas, en fin, alrededor de ellas. Dice la tradición oral que justo los días antes de luna llena el grano de la cebada mengua, es pequeñito, justo los días de luna llena se hincha hasta el punto de casi estallar, y habría que recogerlo justito 2 o 3 días después a esa luna llena. Sí, exacto. Cuatro Puertas, el contexto es casi seguro que es un lugar de culto, y lo sabemos por evidencias arqueológicas, un posible lugar de culto arriba en la cima de la montaña, un más que probable lugar de culto en una cueva que tiene grabados triangulares, y luego tenemos el fenómeno de la tradición oral, que decía la gente que vivía aquí en Cuatro Puertas, que en esta montaña vivían mujeres sagradas, mujeres santas. Todo eso nos lleva a pensar que Cuatro Puertas es un lugar de culto, y además esta cueva, que es el conjunto principal, que además le da nombre a la montaña, no sabemos la funcionalidad exacta, ¿vale? La gran mayoría de los investigadores sí que creen que esto no es una cueva de hábitat, porque no tiene los rasgos típicos de las cuevas de habitación que tienen los antiguos canarios, por ejemplo en esta misma montaña. Las hipótesis son muchas, pero algunos piensan que esta cueva pudo ser no habitada, pero sí frecuentada por esos faicás o faicanes en los momentos en los que se van a realizar determinados ritos en esta montaña. Hemos comentado el fenómeno que se produce en el ocaso, en el habitáculo de Cuatro Puertas, pero también hay otro fenómeno que se produce en lo alto de la montaña, en el conocido Almogarén de Cuatro Puertas, que tiene que ver con la amanecida solar también. Sí, es algo muy curioso que quizás nos lleva a pensar que efectivamente la funcionalidad sagrada de este conjunto, porque además, como bien decías, de poder marcar al atardecer el inicio del solsticio de verano, también lo podían hacer a la salida del sol. Bueno, como bien sabemos, el sol se mueve, no está siempre quieto, y se mueve a lo largo de un horizonte. El horizonte que podemos divisar desde aquí de la montaña de Cuatro Puertas o montaña Bermeja es curioso, porque en el solsticio de invierno el sol va a salir justo por encima de la península de Gando. Y además, como su propio nombre indica, solsticio significa sol quieto o sol parado, es decir, está unos 2 o 3 días, como vimos abajo antes en la cueva de Cuatro Puertas, el sol parado y completamente visible justo encima de la península de Gando, y allí es como si hubiese una pared en el horizonte. Hacia abajo, hacia el sur, el movimiento del sol no va a continuar, sino que justo cuando llega a la península de Gando, ese sol, como si fuese una pelota, rebota en el horizonte, en esa pared virtual, y empieza a subir hacia el norte, hasta que en el solsticio de verano, nuevamente, como abajo en la cueva de Cuatro Puertas, a la salida del sol, el sol sale justo por encima de la península de Salinetas, y además esa salida del sol hace un juego de luces y sombra, que es justo en el sitio en el que me encuentro yo ahora, esta pequeña escotadura, que hace que se marquen una serie de grabados que ahora mismo no podrás
no podrán ver porque está justo detrás de mí, y hace que haga un recorrido, ese foco de luz, ese haz de luz, hace un recorrido por esa superficie grabada, y eso nuevamente solo ocurre 2 o 3 días en torno al solsticio de verano, al 20 al 21 de junio. El resto del año no ocurre. Esto simplemente sucede, a pesar de que es aparente para nosotros, sucede por las posiciones orbital del Sol y la Tierra durante un año completo. No son órbitas, por decirlo de alguna manera, no son órbitas planas, sino que la Tierra tiene una diversa inclinación, y debido a este movimiento aparente de la Tierra, cuando se traslada alrededor del Sol, pues el Sol va ocupando diversas posiciones durante un año. Y estos límites, derecha e izquierda, o más alto, más bajo en lo que sería en el cielo, es lo que marca lo que se conocen como, en este caso, los solsticios. No, a veces, ponía, me parece que era, bueno, no sé si eran los 12 cacos de cebolla que se ponían, eso me parece que es el día de San Juan, cuando se ponía. Y entonces los cacos había que ponerlos al sereno y echarle unos granitos al dentro. Y el caco que más tuviera en el del mes, poníamos por ejemplo en el principio de enero, febrero, ¿sabes? Y el caco que más agua tuviera era el mes que más llovía. Yo lo he hecho, pero yo no me he dado cuenta si más o menos, pero son cosas que la gente, hay muchos que lo hacen todavía, hay gente que todavía lo hace, yo conozco a unos amigos que yo tengo que todavía lo hacen. ¿Ves esas marquitas que recientemente han sido marcadas con tiza o con pintura blanca? Que obviamente eso ya lo hicieron recientemente. Pues justito ese haz de luz, ese foco que decíamos, por esas cataduras, lo que va a hacer es señalar y hacer un recorrido por toda esa superficie grabada. Esa superficie grabada ha sido interpretada de 3 formas. Una de ellas dice que esto puede ser la marca de la extracción de molinos, los famosos molinos para moler el grano de los antiguos canarios. De hecho, justo en la base de la montaña hay una cantera de molinos, una cantera histórica, reciente, pero también una cantera de los antiguos canarios. Fijan, hay como una especie de crecimiento de esas famosas fases lunares hasta llegar a la luna llena, justo la zona grabada que está más a la derecha, poniéndola en relación justo con ese fenómeno, de ese foco de luz que se va a producir durante el solsticio de verano. Sin embargo, como bien decía, estamos moviéndonos al terreno de las hipótesis y en realidad no sabemos para qué se hicieron esas marcas en la roca. Una de las razones por la que se interpreta esta montaña de Cuatro Puertas como un lugar de culto es precisamente por esta superficie excavada en la roca, que es una excavación artificial, esto no es natural, que se ha interpretado a lo largo de toda la historia como un almogarén, que sería uno de los principales lugares de culto. Antes de explicar qué rito se realizaba, sí me gustaría dejar claro que, a pesar de que tradicionalmente se ha interpretado como un almogarén, desde el punto de vista arqueológico no lo podemos asegurar al 100%, es decir, no podemos decir que esto que voy a contar ahora, que este ritual que ejecutaban los antiguos canarios y que nos dejaron escritos los cronistas, lo realizaran aquí en Cuatro Puertas. Es simplemente una hipótesis, sin embargo, el contexto, digamos, podemos decir que cuadra. En realidad todos los antiguos canarios y la gran mayoría de las sociedades agropastoriles suelen colocar sus lugares de culto en lo alto de las montañas porque tienen la concepción de que están más cerca de los dioses y así sus rogativas van a ser escuchadas mejor, ¿vale? Así que no lo podemos aseverar al 100%,
pero bueno, probabilidades hay, sobre todo por eso que habíamos dicho, tradición oral, más otros lugares de culto en la misma montaña. Un almogarén, del punto de vista físico, es decir, desde el punto de vista morfológico, está configurado por una serie de cazoletas, que son agujeritos excavados en la roca, como esto que vemos aquí, y una serie de canales que se puede ver perfectamente. ¿Vale? Se supone que, según nos dejaron escritos los cronistas, el sacerdote, el faicán o faicaj, lo que haría es verter un líquido, que es una mezcla de leche y de manteca, en un gánigo o recipiente cerámico, lo va a verter por estas cazoletas y luego va a ir fluyendo por todo este conjunto de canales que podemos ver. Todo ese líquido, toda esa leche y manteca va a parar al final a la tierra. Es una forma simbólica de unir los frutos del ganado, la leche y la manteca, con los frutos de la tierra, que es hacia donde va a parar todo. El rito no consistía solo en esto, acompañado pues seguramente tendríamos algún tipo de cantos, incluso bailes, no sabemos, rezos, y lo que sí es importante es que después de verter este líquido, de delibar el líquido, los antiguos canarios irían en peregrinación hacia el mar. La geografía insular está sembrada de lugares donde los antiguos canarios fabricaron puntos de observación para grabar el paso del tiempo y actuar según sus previsiones. Risco Caído, en Artenara, Ventaiga, en Tejeda, Llanos de Gamona, en Mogán, Cuatro Puertas, en Telde, lugares para escrutar el cielo, realizar calendarios, controlar el tiempo. En unos aprovechan el solsticio, en otros el equinoccio. En unos se valen del sol, en otros de la luna. En unos usan el orto, amanecer, en otros el ocaso, mostrando con todo ello un gran conocimiento estelar. En la actualidad, el campesinado canario sigue mirando al cielo para predecir la tan ansiada lluvia, para decidir cuándo plantar, cuándo recoger la cosecha. Siempre la llamamos la piedra caballera, que es donde los otros siempre, mi padre y mis tíos tal, se fijaban en el invierno, la seña por el lucero veno, que el lucero veno salía aquí sobre el faro y venía con toda esta dirección. Al llegar aquí a la piedra, si se aparaba el lucero veno ahí, era seguro que llovía, pero si el lucero volvía ese día para atrás o se pasaba para arriba, ya podían estar tranquilos que ese año no llovía. Era una seña muy buena. Era una seña de predicción del tiempo. Del tiempo para tiempo. Pues, en el invierno, porque, bueno, en el invierno y en el verano se ve también el lucero. No que yo llevaba eso por cuenta, pero más o menos será igual, porque siempre las señas esas de los tiempos las mirábamos en el invierno. En esa época la seña más grande que tenían ellos aquí para el invierno era la cuestión de la piedra esta. Antes teníamos la seña que casi nadie tenía reloj, y el reloj era el cielo, porque teníamos unas estrellitas que le hicimos las cabrillas. Me parece que son 7, no estoy seguro, pero me parece que son 7. Pero son estrellitas más chicas que las otras normales, son más pequeñitas, pero cuando se ven es a partir de las 11 de la noche. O que esté muy oscura la noche, si no, no se ve. Si no, a partir de las 11 de la noche ya es cuando más oscura está la noche.
es cuando ya se ve que sale. Eso era un reloj, porque mi padre cuando vivíamos aquí, asomaba al patio, porque ya eso lo tenían ellos grabado en la cabeza. La hora que era, sin mirar el reloj ni nada, salía, miraba, enseguida lo estaba llamando, Chiquillo, levántate, llegué hasta la hora. Y eso no fallaba, eso no fallaba. Y después está el arao también, que era otra seña parecida a las cabrillas, también que cuando el arao venía por tal sitio era tal hora, cuando venía por cual sitio era tal hora, y era raro que los viejos se equivocaran en la cosa esa. En el norte exactamente hay una serie de constelaciones, como el caso de la Osa Mayor, el cardo que conocemos todos, el cual nos indica exactamente la parte delantera apunta hacia la estrella polar, que es la que nos indica el norte. Es una brújula natural, podemos decirlo, solo visible de noche, por supuesto, y que nos puede indicar en cualquier momento ese punto cardinal concreto y pues poder desplazarnos. Probablemente fuera muy utilizado en el pasado por los antiguos, por los pastores, pues para saber hacia dónde tenían que desplazarse, bien con sus ganados de madrugada, o bien incluso para los navegantes, para poder orientarse en el mar. ¡Arriba esa rama!